Advertencia. Esta historia es una obra de ficción ambientada en un escenario de terror y supervivencia inspirado en el concepto de la infección Creuset. La narrativa presenta situaciones oscuras, tensión psicológica y un mundo colapsado donde los personajes enfrentan peligro constante, como también las siguientes cosas: violencia intensa, escenarios de terror y tensión psicológica, situaciones oscuras de supervivencia como también escenas explícitas. Contenido perturbador. Algunos elementos pueden resultar intensos para ciertos lectores. Se recomienda discreción. Los personajes pertenecen a sus respectivos creadores, y esta historia es únicamente un trabajo de fanficción sin fines de lucro. La lluvia no ha parado en horas. Cada gota golpea el asfalto como si el cielo estuviera tratando de limpiar todo lo que pasó, pero sé que eso ya no es posible. Camino lentamente por las calles vacías de Royal Wars. Las casas siguen ahí, las mismas de siempre, pero se sienten diferentes. Silenciosas. Demasiado silenciosas. Mi nombre es Lincoln Lowe, y hace unas semanas mi mayor problema era sobrevivir viviendo con 10 hermanas. Ahora mi problema es sobrevivir al mundo. El agua resbala por mi cabello mientras avanzo por la calle. Mi mochila pesa en mi espalda, llena de las pocas cosas que me quedan. En mi mano sostengo el arma que encontré hace días. No me gusta llevarla. Nunca pensé que terminaría caminando por mi propia ciudad así, mirando cada esquina, escuchando cada sonido. Pero después de lo que pasó, después de ver lo que esos Creuset hacen, ya no puedo darme el lujo de confiar. El viento mueve las hojas de los árboles y por un segundo levanto la mirada. Las luces apagadas de las casas, el ruido habitual de la gente en ellas. Eso me hace sentir algo extraño en el pecho. Porque recuerdo cómo era todo antes de que ocurriera esta pesadilla. Recuerdo las discusiones de Lori por teléfono, los experimentos locos de Lisa, las bromas de Luan, los gritos de Lynn cuando perdía un juego. Mi casa siempre estaba llena de ruido. Ahora, solo queda la lluvia, la cual me acompaña en este camino desolado y destruido de lo que una vez llamé una vida normal, pero ya no más. Aprieto un poco más fuerte el arma mientras sigo caminando por la calle Basia. Cada paso hace eco en el silencio y en la lluvia. No sé quién sigue con vida. No sé cuánto queda de este mundo. Pero sí sé una cosa. No voy a rendirme. Porque si mis hermanas siguen ahí afuera, si alguna de ellas sigue viva, entonces tengo que encontrarlas. La lluvia cae con más fuerza. Y sigo caminando, solo, en un mundo que ya no se parece al que conocía antes. Ahora solo tengo un objetivo: encontrarlas. El sonido de mi despertador empezó a sonar a las 7:30. Al principio solo abrí uno de mis ojos mientras la luz del amanecer se colaba por la ventana de mi habitación. Por un momento pensé en ignorarlo, cubrirme con la cobija y dormir 5 minutos más. Pero entonces recordé algo muy importante: el baño. Mis ojos se abrieron de golpe. Si no llegaba primero al baño, entonces tendría que enfrentarme a una fila enorme formada por mis hermanas, y eso podía arruinar todo mi horario antes siquiera de salir de casa. No hoy, murmuré mientras apagaba el despertador. Me levanté de la cama rápidamente y estiré los brazos mientras bostezaba. Mi habitación todavía estaba un poco oscura, pero ya podía escuchar algunos ruidos en la casa. Eso significaba que algunas de mis hermanas también estaban empezando a despertar. Tomé mi toalla y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Eso solo significaba una cosa: la guerra por el baño estaba a punto de comenzar. Caminé rápido por el pasillo y, para mi sorpresa, el baño estaba completamente libre. ¿Sí? Susurré levantando el puño. Entré rápidamente y cerré la puerta con seguro antes de que alguien más apareciera. Encendí la luz y abrí la ducha, esperando unos segundos a que el agua se calentara. Mientras el vapor comenzaba a llenar el baño, me miré en el espejo. Mi cabello blanco estaba completamente despeinado, como si hubiera peleado con mi almohada toda la noche. Suspiré un poco antes de meterme bajo el agua caliente. La ducha siempre es uno de los mejores momentos de la mañana. El agua caliente cayó sobre mi cabeza mientras lentamente terminaba de despertar. Podía escuchar algunos ruidos afuera en el pasillo.
pasos corriendo, puertas abriéndose, y alguien discutiendo. Probablemente Lynn y Lori ya estaban discutiendo por algo. Después de unos minutos salí de la ducha, me sequé rápidamente y me puse mi ropa habitual para la escuela. Mi camiseta naranja, pantalones azules y mis tenis. Volví a mirarme en el espejo mientras acomodaba mi cabello con la mano. Bueno, Lincoln, otro día más, dije en voz baja. Abrí la puerta del baño justo cuando Lola y Lana corrían por el pasillo. Oye. Yo iba primero. Gritó Lola. No es cierto. Respondió Lana. Decidí que lo mejor era desaparecer antes de quedar atrapado en esa discusión. Regresé a mi habitación y tomé mi mochila del escritorio. Siempre trato de revisar mis cosas antes de salir, porque olvidar algo puede convertirse en un desastre cuando estás en la escuela. Abrí la mochila y revisé todo. Mis cuadernos estaban ahí. También mis lápices, mi libro de ciencias, mi tarea de matemáticas y un cómic que estaba leyendo últimamente. Perfecto, dije cerrando el cierre. Me colgué la mochila en la espalda y salí de la habitación. Bajé las escaleras mientras escuchaba el caos habitual de la casa despertando poco a poco. Cuando llegué a la cocina, el olor del desayuno llenaba todo el lugar. Mi mamá estaba de pie frente a la estufa preparando comida. Buenos días, Lincoln. Dijo con una sonrisa. Buenos días, mamá, respondí mientras me sentaba en la mesa. En unos segundos puso un plato frente a mí con huevos, tostadas y un vaso de leche. Come bien antes de irte, dijo. Gracias, mamá. Dije. Empecé a comer mientras escuchaba el ruido de mis hermanas moviéndose por la casa. Era como si la casa misma estuviera despertando con ellas. Puertas cerrándose. Pasos corriendo por las escaleras. Alguien gritó desde el segundo piso. Nada fuera de lo normal. Terminé el desayuno bastante rápido porque ya sabía que en cualquier momento la cocina se llenaría completamente. Tomé mi mochila y me levanté de la mesa. Me voy a la escuela. Que tengas un buen día. Respondió mamá desde la cocina. Salí por la puerta principal y el aire fresco de la mañana me golpeó en la cara. El cielo estaba despejado y el vecindario de Royal Oaks estaba empezando su rutina diaria. Mire mi reloj, la hora era las 8:05. Algunas personas caminaban por la calle, otras sacaban a pasear a sus perros, y algunos autos pasaban rumbo al trabajo. Mi bicicleta estaba apoyada junto al porche. La levanté, me puse el casco y ajusté mi mochila en la espalda. Hora de irme, murmuré. Empecé a pedalear por la calle mientras el viento fresco pasaba a mi lado. Siempre me gusta este momento del día. Las calles todavía están tranquilas y todo parece normal. Pasé frente a varias casas del vecindario mientras avanzaba. Algunas personas saludaban desde sus jardines, y yo levantaba la mano en respuesta. El camino a la escuela no es muy largo, pero siempre me da tiempo para pensar en cómo será el día. Tal vez tendría un examen. Tal vez Clyde querría hablar sobre algún nuevo cómic. O tal vez simplemente sería un día normal en la escuela. Después de unos minutos pedaleando, finalmente vi el edificio de la escuela a lo lejos. Los estudiantes ya estaban llegando y entrando por las puertas principales mientras hablaban entre ellos. Aparqué mi bicicleta en el estacionamiento para bicicletas y coloqué el candado. Luego me acomodé la mochila en la espalda. Miré el edificio de la escuela por un momento. Bueno, aquí vamos otra vez, dije. Respiré hondo y caminé hacia la entrada, listo para enfrentar otro día de clases. Apenas crucé las puertas principales de la escuela y el ruido me golpeó de inmediato. Los pasillos estaban llenos de estudiantes moviéndose en todas direcciones. Algunos caminaban rápido para llegar a sus salones antes de que sonara la campana, otros estaban apoyados contra los casilleros, hablando con sus amigos como si no tuvieran ninguna prisa. Era el típico caos de cada mañana. Mientras caminaba por el pasillo, podía escuchar fragmentos de conversaciones por todos lados. Un grupo de chicos hablaba sobre un partido de fútbol que había ocurrido el día anterior. Un par de chicas discutían sobre una tarea que aparentemente nadie había terminado. Y más adelante alguien estaba riéndose tan fuerte que incluso algunos profesores volteaban a mirar. Ajusté la correa de mi mochila sobre el hombro mientras avanzaba entre la multitud. La luz de las ventanas iluminaba partes del pasillo, reflejándose en el suelo pulido de la escuela.
Los casilleros metálicos formaban largas filas a ambos lados, y cada pocos pasos alguien abría uno haciendo ese ruido metálico tan característico. La escuela siempre se siente diferente por la mañana. Es como si todos estuvieran despertando poco a poco al mismo tiempo. Seguí caminando por el pasillo hasta llegar a la zona donde estaban las aulas de mi grado. Algunos estudiantes ya estaban entrando a sus clases, mientras otros todavía estaban afuera terminando conversaciones antes de separarse. Miré el reloj que estaba en la pared del pasillo. Todavía tenía unos minutos antes de que empezara la clase. Eso significaba que había llegado justo a tiempo. Finalmente llegué frente a la puerta de mi salón. Tomé la manija y abrí la puerta. El salón estaba iluminado por la luz de las ventanas y ya había varios estudiantes sentados en sus lugares. Algunos hablaban entre ellos, otros revisaban sus cuadernos y unos cuantos simplemente estaban mirando sus teléfonos o distraídos. El murmullo dentro del salón era más tranquilo que el del pasillo, pero aún así estaba lleno de pequeñas conversaciones mezcladas. Caminé hacia la parte de atrás del aula, que siempre ha sido mi lugar favorito para sentarme. No es que esté tratando de esconderme o algo así, bueno, tal vez un poco. Pero desde atrás puedes ver todo el salón sin que todos te estén mirando todo el tiempo. Además, es donde siempre se sienta mi mejor amigo. Cuando llegué a la última fila, lo vi ahí. Clyde Bride estaba sentado en su asiento, completamente concentrado en un cómic que sostenía entre sus manos. Ni siquiera había notado que yo había llegado. Sonreí un poco. Eso era muy típico de él. Dejé mi mochila junto a mi butaca y me senté. El asiento hizo un pequeño ruido cuando me acomodé. Clyde finalmente levantó la mirada. «Oh, hey Lincoln», dijo ajustando sus lentes. «Buenos días, Clyde», respondí. Miré el cómic que estaba leyendo. «¿Qué estás leyendo?» Clyde levantó el cómic con emoción. «El nuevo número de Ace Sabi», dijo con entusiasmo. «Lo conseguí ayer después de la escuela». Mis ojos se iluminaron un poco. ¿En serio? Clyde asintió rápidamente mientras abría la página donde se había quedado. «Sí, y está increíble. En esta parte Ace Sabi está peleando contra Dr. Vortex en una estación espacial». Me incliné un poco hacia su lado para ver las páginas. Los colores del cómic eran brillantes y las ilustraciones mostraban una batalla épica en medio del espacio. «Wow», murmuré. Por un momento olvidé completamente que estábamos en la escuela. A nuestro alrededor, algunos estudiantes seguían hablando mientras otros empezaban a sacar sus libros y cuadernos. El salón se iba llenando poco a poco. Clyde pasó otra página del cómic. «Mira esta parte», dijo señalando una viñeta. «Aquí es donde Ace Sabi usa su ataque especial». Sonreí mientras miraba las imágenes. «Eso es genial». Nos quedamos observando el cómic por unos segundos más mientras el ruido del salón continuaba alrededor de nosotros. Pero entonces el sonido de la campana de la escuela rompió el murmullo del aula. La clase estaba a punto de empezar. Clyde cerró el cómic rápidamente y lo guardó en su mochila. «Bueno, hora de sobrevivir otro día de clases», dijo. Solté una pequeña risa. «Sí, supongo que sí». Saqué mi cuaderno de la mochila y lo puse sobre la mesa mientras esperaba a que el profesor llegara. Parecía que sería otro día normal en la escuela. Al menos eso creía en ese momento. La primera clase del día era historia. Nuestro profesor entró al salón justo después de que sonó la campana. Caminó hasta su escritorio, dejó su maletín y empezó a escribir en el pizarrón con su marcador. «Muy bien, clase, hoy continuaremos hablando sobre las civilizaciones antiguas», dijo. Yo estaba sentado en uno de los asientos de hasta atrás, como siempre. A mi lado estaba Clyde, que ya tenía su cuaderno abierto y su lápiz listo para escribir. Saqué mi cuaderno y traté de concentrarme mientras el profesor hablaba sobre antiguos imperios, guerras y rutas comerciales que existieron hace cientos de años. Algunos estudiantes tomaban notas muy concentrados. Otros simplemente miraban el reloj esperando que la clase terminara. Clyde, como siempre, estaba escribiendo casi todo lo que decía el profesor. «¿Estás anotando todo?», le susurré. «Claro», respondió ajustando sus lentes. «Esto puede venir en el examen». Suspiré un poco y seguí escribiendo algunas cosas importantes. La clase pasó más rápido de lo que esperaba, y pronto la campana volvió a sonar. «Nos vemos mañana, clase», dijo el profesor mientras los estudiantes empezaban a guardar sus cosas. La siguiente clase fue matemáticas. Nunca he sido el mejor en matemáticas, pero intento poner atención. El profesor empezó a escribir varios problemas en el pizarrón mientras explicaba cómo resolverlos. «¿Quién quiere intentar resolver este ejercicio?», preguntó. Clyde levantó la mano inmediatamente. «Clyde», dijo el profesor.
Mi amigo se levantó y resolvió el problema casi sin dudar. Correcto, dijo el profesor. Buen trabajo, le dije cuando volvió a sentarse. Clyde sonrió un poco. Después de matemáticas tuvimos ciencias. Esa clase fue más interesante porque el profesor empezó a hablar sobre experimentos químicos y reacciones entre diferentes elementos. Mostró algunas imágenes en el proyector mientras explicaba cómo ciertas sustancias reaccionan entre sí. Mientras tomaba notas pensé que mi hermana Lisa probablemente entendería todo esto en 5 minutos. La clase pasó relativamente rápido. Luego vino la última clase antes del recreo. Lengua y literatura. La profesora nos pidió leer algunas páginas de un libro y luego comentar sobre la historia. Algunos estudiantes participaron levantando la mano para dar sus opiniones. Otros simplemente escuchaban en silencio. El tiempo parecía moverse más lento en esa clase. Pero finalmente, la campana volvió a sonar. Miré el reloj en la pared. 12:30 p.m. Por fin recreo. Dijo Clyde aliviado. Muchos estudiantes comenzaron a levantarse rápidamente de sus asientos mientras el salón volvía a llenarse de conversaciones. Guardé mi cuaderno dentro de mi mochila. Vamos al comedor, le dije a Clyde. Buena idea, respondió. Salimos del salón y caminamos por el pasillo junto con muchos otros estudiantes. Algunos iban hacia el patio, otros hacia los casilleros, pero muchos se dirigían al mismo lugar que nosotros. El comedor de la escuela. Cuando entramos, el lugar estaba lleno de estudiantes. Había mesas largas por todo el comedor y casi todas estaban ocupadas. El ruido era mucho más fuerte que en los pasillos. Algunos estudiantes estaban comiendo mientras hablaban con sus amigos. Otros se reían de algo que alguien había dicho. En otra mesa un grupo discutía sobre videojuegos. En otra hablaban sobre deportes. El olor de la comida llenaba el lugar mientras los estudiantes caminaban con sus bandejas buscando un lugar donde sentarse. Clyde y yo caminamos entre las mesas mirando alrededor. Entonces vi algo familiar. Allí están, dije. En una mesa del comedor estaban Rusty, Liam y Thatch. Rusty estaba hablando animadamente sobre algo mientras movía las manos. Liam estaba escuchando tranquilamente. Y Thatch parecía estar explicando alguna teoría extraña, como siempre. Clyde y yo nos acercamos a la mesa. «Hey chicos», dije. Rusty levantó la mano para saludarnos. «Lincoln». «Clyde». «Siéntense», dijo Liam moviéndose un poco para hacer espacio. Dejamos nuestras bandejas sobre la mesa y nos sentamos con ellos. Por un momento miré alrededor del comedor. Estudiantes riendo, otros comiendo, conversaciones mezclándose por todo el lugar. Parecía una tarde completamente normal en la escuela. Y nosotros estábamos ahí, sentados juntos como siempre, pasando el recreo con nuestros amigos. En eso, Rusty estaba hablando sobre un videojuego nuevo que había salido, moviendo las manos mientras explicaba algo sobre niveles secretos. «Te lo juro, ese jefe final es imposible», decía. Liam estaba comiendo tranquilamente mientras escuchaba. «Seguro solo necesitas mejorar», respondió con calma. Clyde estaba terminando su comida mientras yo miraba alrededor del comedor. Todo parecía completamente normal. Estudiantes riendo, otros hablando, algunos levantándose para tirar su basura. Entonces noté algo. Thatch no estaba hablando. Estaba mirando hacia una de las ventanas del comedor. Tenía una expresión extraña en el rostro. «¿Thatch?», pregunté, «¿qué pasa?». No respondió inmediatamente. Seguía mirando hacia afuera. «¿No ven eso?», dijo finalmente. Todos volteamos hacia la ventana. Al principio no parecía haber nada fuera de lo normal. Solo el patio de la escuela, algunos árboles moviéndose con el viento y varios estudiantes caminando por ahí. Pero entonces vi a una persona corriendo. Un estudiante. Corría de una forma extraña, como si estuviera huyendo de algo. «¿Qué está haciendo ese tipo?», preguntó Rusty. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del comedor se abrieron de golpe. El ruido llamó la atención de muchos estudiantes. Un chico entró corriendo. Al principio pensé que estaba herido o que simplemente se había caído en algún lugar. Pero entonces lo vi mejor. Tenía una marca roja en el rostro. Una especie de cruz marcada en su cara. Y estaba respirando de forma muy agitada. El comedor se quedó en silencio por un momento. Un maestro que estaba cerca caminó hacia él. «Tranquilo, chico», dijo con voz calmada. «¿Qué pasó?». El estudiante levantó lentamente la cabeza. Su expresión era extraña. No parecía asustado. Parecía alterado. El maestro intentó acercarse más. «Vamos, ven conmigo. Te llevaremos a la enfermería». Por un segundo todo quedó en silencio. Entonces ocurrió.
El estudiante gritó de repente y se lanzó hacia el maestro. Fue tan rápido que nadie reaccionó a tiempo. El maestro cayó al suelo mientras el estudiante lo atacaba de una manera maniática completamente fuera de control. Los gritos comenzaron inmediatamente. ¿Qué está pasando? Aléjense. Las mesas comenzaron a moverse mientras los estudiantes se levantaban desesperadamente. Algunos corrían hacia las puertas, otros tropezaban entre sí intentando escapar. El comedor se llenó de caos. Más gritos. Sillas cayendo. Bandejas golpeando el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lincoln. Gritó Clyde. Miré alrededor. Los estudiantes corrían en todas direcciones. Algunos maestros intentaban controlar la situación, pero el pánico ya se había extendido por todo el lugar. Entonces escuché otros gritos. Miré hacia la entrada del comedor. Había más estudiantes entrando corriendo desde el pasillo, pero no parecían normales. Algunos también tenían esa misma marca roja en el rostro. Sentí un frío recorrer mi espalda. Tenemos que salir de aquí, dijo Clyde. Rusty y Liam se levantaron rápidamente de la mesa. Por aquí. Gritó alguien cerca de nosotros. La multitud comenzó a empujar hacia una de las salidas. El ruido era ensordecedor. Gritos. Golpes. Pasos corriendo. Sentí que alguien me empujó mientras trataba de moverme entre la gente. Lincoln. Escuché la voz de Clyde otra vez. Lo vi a unos metros detrás de mí intentando avanzar entre la multitud. ¡Corre! Le grité. El pánico era demasiado grande. Algunos estudiantes caían al suelo mientras otros intentaban ayudarles o simplemente seguían corriendo. Finalmente logré salir por una de las puertas laterales del comedor. El pasillo estaba lleno de estudiantes corriendo. Mi respiración estaba agitada. Miré hacia atrás. Por un momento pensé que había perdido a Clyde. Pero entonces lo vi salir del comedor entre la multitud. Lincoln. Gritó mientras corría hacia mí. Sentí un pequeño alivio. Pero el caos apenas estaba comenzando. Desde diferentes partes de la escuela todavía se escuchaban gritos. Algo muy malo estaba pasando. Y lo único que sabía en ese momento era que teníamos que escapar. En eso, sin perder más el tiempo, Clyde y yo comenzaríamos a correr por el pasillo de la escuela junto con muchos otros estudiantes. El ruido era ensordecedor. Gritos, pasos fuertes, puertas golpeándose contra las paredes. Nunca había visto la escuela así. «Hey. Lincoln, tenemos que salir de aquí», gritó Clyde mientras trataba de mantenerse a mi lado. «Ven, vamos por las bicicletas», respondí casi sin aliento. «Están en el estacionamiento, corre más rápido, Clyde». Si lográbamos llegar ahí, podríamos salir de la escuela mucho más rápido. Pero en eso giramos por uno de los pasillos que llevaba hacia las puertas laterales del edificio. Algunos estudiantes corrían delante de nosotros, empujándose entre ellos intentando escapar. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme un segundo. Un grito. No era un grito cualquiera. Era un grito de verdadero terror y locura. Volteé hacia uno de los pasillos que conectaban con el nuestro, y lo vi. Uno de los maestros estaba ahí. Pero algo estaba mal, muy mal. Tenía esa misma marca en su rostro, la misma cruz que había visto en el estudiante del comedor. Pero su expresión era completamente diferente a la de siempre. No parecía reconocer a nadie, pero en una de sus manos tenía algo que parecía, oh Dios mío, eso, era un pecho de una mujer, en una de sus manos. En eso él se comenzaría a reír de una forma enfermiza mientras jugaba con eso en sus manos llenas de sangre. Su mirada era de sadismo y perversión. ¿En dónde putas mierdas están, malditas zorras? No se escondan de mí, porque si las encuentro me las voy a follar hasta que me supliquen por más. Lo decía de una forma perturbadora. Pero en eso dos estudiantes intentarían pasar corriendo justo al lado de él para poder escapar. El maestro se lanzó contra uno de ellos con una furia terrible y sadismo. Te tengo, mariquita. Se comenzaría a reírse y burlarse el maestro mientras que hundía sus dedos en los ojos a Chico. El chico cayó al suelo mientras el otro estudiante gritaba y corría en dirección contraria. Sentí que el estómago se me congelaba. Lincoln. Dijo Clyde con la voz temblorosa. No mires, solo corre. No podemos hacer ya nada por él. Le dije. Seguimos avanzando dejando atrás a ese pobre niño. Sabía que estaba mal por dejar a alguien sufriendo de esta manera, pero yo no sabía a qué nos enfrentábamos. Seguimos avanzando por el pasillo hasta llegar finalmente a las puertas que llevaban al exterior. Las empujé con fuerza.
La luz del exterior nos golpeó en la cara cuando salimos. El caos aún no terminaba ahí. El patio y el estacionamiento de la escuela estaban llenos de estudiantes corriendo en todas direcciones. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos intentaban ayudar a sus amigos a levantarse después de tropezar. Más lejos, cerca de una de las entradas del edificio, vi a varios maestros tratando de organizar a los estudiantes para que salieran de la escuela. Pero entonces algo más ocurrió. Uno de esos maestros comenzó a comportarse de forma extraña. De repente empujó a un estudiante que intentaba pasar. Los otros maestros retrocedieron sorprendidos cuando notaron la misma marca de cruz en su cara. Sin previo aviso, el maestro empezó a atacar a cualquiera que estuviera cerca de él. Los estudiantes comenzaron a correr aún más rápido. El miedo se estaba extendiendo por todo el lugar. Lincoln. Allá. Gritó Clyde señalando. Miré hacia donde apuntaba. El estacionamiento de bicicletas. Estaba al otro lado del patio. Vamos. Corrimos lo más rápido que pudimos entre la multitud. Algunos estudiantes también corrían hacia la misma dirección. Otros saltaban las rejas de la escuela intentando escapar. Podía escuchar sirenas a lo lejos en la ciudad. Algo estaba pasando en todas partes. Cuando finalmente llegamos al estacionamiento de bicicletas, mis manos temblaban mientras buscaba la mía. Había varias bicicletas tiradas en el suelo, probablemente de estudiantes que habían huido corriendo. Aquí está. Dije al encontrar la mía. Clyde también encontró una sin ningún candado o cadena que tuviera en esta, unos segundos después. Mientras quitaba el candado a la mía, no pude evitar mirar una vez más hacia la escuela. Desde las puertas del edificio todavía salían estudiantes corriendo. Otros trataban de ayudar a sus amigos a levantarse. Y dentro del edificio todavía se escuchaban gritos. Sentí un nudo en el pecho. La escuela, nuestro lugar normal de todos los días, se había convertido en algo completamente diferente. Me subí a la bicicleta y miré a Clyde. «Tenemos que irnos ahora», dije. Clyde asintió rápidamente. «Sí, vámonos». Empujamos las bicicletas hacia la salida del estacionamiento. Y pedaleamos tan rápido como pudimos para alejarnos de la escuela. El aire ya no se sentía normal. Cada respiración me quemaba el pecho mientras pedaleaba con todas mis fuerzas. El sonido de las llantas contra el pavimento se mezclaba con gritos. Las calles de Royal Oaks ya no eran las mismas. «Lincoln, no te detengas», gritó Clyde detrás de mí, pero era imposible no mirar. A los lados de la calle, la gente corría sin dirección. Algunos empujaban, otros caían al suelo y no volvían a levantarse. Había autos abandonados, puertas abiertas, cosas tiradas por todas partes. El mundo se estaba rompiendo frente a mis ojos. Entonces lo vi. Un hombre en medio de la calle. Tenía la misma marca, esa cruz en la cara. Estaba riendo. No como alguien normal, era una risa vacía, torcida, como si disfrutara todo lo que estaba pasando. Alguien intentó pasar corriendo junto a él. El hombre se lanzó sin dudar. El grito que siguió hizo que todo mi cuerpo se tensara. «No mires», gritó Clyde. Giré la cabeza de golpe y seguí pedaleando, pero ya era demasiado tarde. Esa imagen no se iba a borrar de mi mente. El caos explotó a nuestro alrededor. Un auto chocó contra otro, el sonido metálico retumbó en toda la calle. Personas comenzaron a correr aún más desesperadas, empujándonos en diferentes direcciones. «Lincoln». Escuché a Clyde. Intenté girar hacia él, pero una multitud cruzó entre nosotros. Tuve que frenar de golpe. ¡Cuidado!, gritó alguien. Casi caigo de la bicicleta. Cuando levanté la mirada, Clyde ya no estaba. Sentí que el mundo se quedaba en silencio por un segundo. «Clyde». Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Miré a mi alrededor. Solo había caos. Gente corriendo. Gritos. El sonido lejano de sirenas. Y esas cosas. Personas con la marca en la cara, moviéndose entre la multitud, buscando. «Clyde». Grité esta vez. Nadie respondió. Bajé de la bicicleta, mis manos temblaban. El miedo empezó a subir desde mi pecho hasta mi garganta. No. Una persona pasó corriendo a mi lado y cayó al suelo. Nadie se detuvo a ayudar. Nadie. Todo el mundo solo quería huir. Por un momento, pensé que lo había perdido, que se había quedado atrás, que algo le había pasado. Mi respiración se volvió rápida, descontrolada. Entonces. «Lincoln». Levanté la cabeza de golpe. Ahí estaba, entre la multitud. Clyde corría hacia mí empujando su bicicleta, su cara llena de miedo. Nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. «Clyde». Corrí hacia él. Cuando llegó a mi lado, ambos estábamos jadeando. Pensé que... No pudo terminar la frase. «Yo también», respondí.
Por un segundo, todo el ruido desapareció. Solo estábamos nosotros dos. Pero el mundo no nos iba a dar tiempo. Un grito cercano nos hizo reaccionar. Volteé. Una de esas personas, un Crosset, estaba demasiado cerca. Tenemos que irnos, dije. Clyde asintió rápidamente. ¿A dónde? Pensé en un solo lugar. Mi casa. Mi familia. Sentí un peso en el pecho. ¿A mi casa? Dije. Tengo que ver si mi familia estaban bien. Clyde dudó un segundo, pero luego asintió. Está bien, vamos juntos. Nos subimos a las bicicletas. Mis manos todavía temblaban. No nos separemos otra vez, dijo Clyde. Lo miré. No. Esta vez no. Y sin decir nada más, empezamos a pedalear, alejándonos del caos. Pero sin saber si realmente había algún lugar seguro. El camino hacia mi casa nunca se había sentido tan largo. Clyde y yo pedaleábamos sin detenernos, dejando atrás los gritos, el caos y a esas cosas que ahora caminaban entre la gente. Pero aunque nos alejábamos, el miedo no desaparecía, solo crecía. Las calles de mi vecindario comenzaron a aparecer frente a nosotros. Pero algo no estaba bien. Todo estaba demasiado quieto. No había personas caminando. No había vecinos afuera. No había sonidos normales. Solo el viento. Y algunas puertas abiertas. Mi pecho se apretó. Lincoln, murmuró Clyde. No respondí. Ya podía ver mi casa. Y algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. Frené la bicicleta de golpe frente al porche. La puerta principal estaba entreabierta. Sentí como si el mundo se detuviera por un segundo. No, susurré. Bajé lentamente de la bicicleta. Clyde hizo lo mismo detrás de mí. ¿Seguro que quieres entrar?, preguntó con voz baja. No respondí. No podía. Solo caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si algo me estuviera diciendo que no lo hiciera. Empujé la puerta lentamente. El sonido de la madera moviéndose rompió el silencio. Y entonces, lo vi. La sala estaba completamente destruida. Los muebles estaban volteados. La mesa estaba tirada en el suelo. Las sillas, rotas. Algunas cosas estaban esparcidas por todo el lugar, como si alguien hubiera estado buscando algo, o como si hubiera ocurrido una pelea. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Qué pasó aquí?, susurró Clyde detrás de mí. No podía responder. Di un paso dentro de la casa. El suelo crujió bajo mis pies. Todo estaba fuera de lugar. Todo estaba mal. Mamá, dije con la voz temblorosa. Silencio. Lori, Lenny, Luna, alguien. Nada. Solo el eco de mi propia voz. Sentí un nudo en la garganta. Avancé más dentro de la sala, mirando cada rincón. El televisor estaba en el suelo. Un cuadro familiar estaba en el suelo, el cristal roto. Lo recogí lentamente. Era una foto de todos nosotros. Mi familia. Todos sonriendo. Todos juntos. Mis manos empezaron a temblar. Lincoln, dijo Clyde en voz baja. Tal vez salieron a tiempo. Quería creer eso. De verdad quería. Pero la forma en la que todo estaba, no parecía que se hubieran ido tranquilamente. Subí la mirada. Las escaleras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Voy a ver arriba, dije. Espera, dijo Clyde. No deberías ir solo. Pero ya estaba caminando hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies. El silencio era peor que el ruido de afuera. Porque aquí, no había nada. Ni voces, ni pasos, ni señales de vida. Llegué al pasillo. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Algunas cosas estaban tiradas en el suelo. Ropa, objetos personales. Como si todo hubiera sido abandonado de repente. Mamá, volví a decir, pero mi voz sonaba aún más débil. Nada. Abrí una de las puertas. Vacío. Otra. Vacío. Todo estaba vacío. Regresé lentamente hacia las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando bajé, Clyde me miró de inmediato. No tuve que decir nada. Él lo entendió. No había nadie. Mi casa, mi hogar, estaba completamente vacío. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Miré una vez más alrededor. Todo destruido. Todo en silencio. Se fueron, murmuré. Oh, no pude terminar la frase. Clyde apretó los puños. Lincoln, los vamos a encontrar, dijo, aunque su voz también temblaba. Apreté la foto en mis manos, mirando los rostros de mi familia, intentando aferrarme a la idea de que seguían vivos. Pero en ese momento, en esa casa vacía, rodeado de silencio, por primera vez desde que todo empezó, sentí verdadero miedo de lo que podría haber pasado. Y lo peor, era no saberlo. Sin decirle una palabra me dirigí hacia la puerta de mi casa. Clyde no dijo nada, solo me observó, sin esperar más, solamente salí.
y me derrumbe en la puerta, no quería saber o pensar en lo peor. Si mi familia les pudo pasar algo y no poder ayudarles. El miedo me carcomía, pero en eso sentí una mano apoyarse en mi hombro, volteé a ver. Era mi amigo. Hey. Tranquilo, todo va a estar bien, te lo aseguro. Dijo en un tono tranquilizador Clyde. Ven, vamos, me extendió su mano y sin esperar la tomé, me levanté. Vámonos de aquí, ya no hay nada que hacer en este lugar, dije. ¡No! Si hay algo todavía. Encontrar a tu familia. Dijo Clyde. Volteé a ver mi casa por última vez, en eso algo dentro de mí se encendió. Un rayo de luz o de esperanza, sabía que esto sería difícil, pero me puse un propósito. Encontrar a mi familia.